Sean bienvenidos y bienvenidas a El Mundo Ahora de France 24. Soy Juan Pupiales, los acompaño en este repaso por los hechos más importantes del día. Vamos con nuestros titulares. Negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con sus pares, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. El acuerdo es entablar esas conversaciones de manera inmediata, asegura Washington. Previo a este anuncio, el secretario de Defensa de Estados Unidos había anunciado que no es realista aspirar a que Ucrania regrese a las fronteras con Rusia previas a 2014. Lo dijo en el marco de la cumbre que celebra la OTAN en Bruselas. Ampliamos desde la capital belga. Egipto y Qatar redoblan sus esfuerzos como mediadores para intentar mantener el alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Desde la Yihad Islámica afirman que el destino de los rehenes israelíes capturados está vinculado a las acciones de Netanyahu. Hay una importante noticia en torno a la invasión rusa en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El acuerdo, según la Casa Blanca, es el de entablar inmediatamente negociaciones para poner fin a la guerra. Trump dijo haber tenido una conversación larga y muy productiva con Putin. Mientras tanto, Zelensky dio a conocer que también sostuvo una llamada con el magnate. Ambas fueron conversaciones extensas. Desde el Kremlin manifestaron que Putin le expresó a Trump que quiere encontrar una solución a largo plazo a través de este proceso que catalogó como conversaciones de paz. Desde Europa ya hay varias reacciones, incluyendo la del Ministerio de Exteriores de Francia, que en boca del responsable de esa cartera aseguró que el viejo continente hará su papel para garantizar que haya una paz duradera. Mientras tanto, veamos lo que dijo concretamente el presidente de Estados Unidos. He pedido al secretario de Estado Marco Rubio, al director de la CIA John Ratcliffe, al asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz y al embajador y enviado especial Steve Witkoff que lideren las negociaciones, las cuales tengo la firme convicción serán exitosas. En este contexto, este miércoles se reúnen en Bruselas los ministros de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El presupuesto de la alianza y precisamente la guerra en Ucrania están entre los principales temas de la agenda y la cumbre que viene marcada porque es la primera participación en este escenario del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, recién designado por la nueva administración de Donald Trump. Nuestra corresponsal Esther Herrera nos amplió desde Bruselas. Todos los países de la OTAN estaban hoy expectantes sobre cuál iba a ser la nueva postura de la administración Trump en la alianza, especialmente a lo que concierne a Ucrania. El nuevo jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a su llegada a Bruselas ha sido muy duro y también muy claro. Asegura Ucrania debe olvidarse de recuperar sus fronteras anteriores al 2014. Asegura hay que ser realistas, es decir, muy difícilmente el país pueda recuperar la península de Crimea anexionada por Rusia en 2014, así como alguna de las zonas de la región del Donbass en caso de que se firme un futuro acuerdo entre Rusia y Ucrania. Hegseth también descarta que Ucrania pueda entrar en el futuro dentro de la OTAN, a pesar de que hace apenas unos meses se firmó una declaración por parte de todos los países aliados de que el camino de Ucrania dentro de la alianza es irreversible. El secretario de Estado de Estados Unidos, sin embargo, no descarta el envío de tropas en caso de que se firme este acuerdo de paz para velar por la seguridad del país, pero en cualquier caso no se tratarán nunca de tropas estadounidenses, por lo que deja básicamente a Europa a expensas de su propia seguridad y también de la de Ucrania. El plan de Estados Unidos es un jarro de agua fría para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que precisamente se reúne a finales de esta semana con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance para abordar el plan de la victoria. Hasta ahora nadie nunca antes había advertido a Ucrania, al menos no públicamente, de que tuviera que renunciar a parte de su territorio y a la entrada a la OTAN. Esto también añade más temores, por lo tanto, a muchos de los países aliados que creen que Washington vaya a presionar mucho más a Ucrania para que acepte cualquier acuerdo con Rusia.
De otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió previamente a estos hechos al secretario del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de Scott Bessent, quien es el primer miembro de la administración Trump en visitar Kiev. El mandatario ucraniano resaltó que su país está abierto a abrir sus recursos minerales a la Unión Americana como parte de un acuerdo de apoyo. Por su lado, Bessent declaró que el pacto brindaría seguridad a Ucrania para después de la guerra. Escuchemos. Le dije al secretario que yo, por mi parte, haré todo lo posible para asegurar que nuestro equipo de funcionarios gubernamentales trabaje durante los próximos 2 días, de modo que tengamos la oportunidad de finalizar algunos acuerdos en Múnich. Ya veremos. Cambiamos de tema. En Medio Oriente hay temores sobre la vigencia del acuerdo de alto el fuego entre Hamas y el gobierno de Israel en la franja de Gaza. Mientras Qatar y Egipto redoblan sus esfuerzos para salvar el pacto en el terreno, la población se prepara para la reanudación de los combates. De otra parte, la Yihad Islámica dijo a través de su cuenta de Telegram que el destino de los rehenes está directamente ligado a los actos del premier israelí Benjamin Netanyahu. Veamos más en este informe de Diego Bazzani. El posible retorno de la guerra en Gaza provoca reacciones diversas a los dos lados de la frontera, tras las advertencias del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acerca de retomar las acciones militares en el enclave si Hamas no cumple con su compromiso de liberar rehenes este sábado en el marco del acuerdo de alto al fuego. Algunos israelíes temen por el futuro de los secuestrados en caso de que vuelva la guerra. Mi mensaje al gobierno es que haga todo lo posible por traer a los rehenes a casa, aunque tenga que hacer concesiones porque finalmente hay mucha gente sufriendo. Mientras tanto, otros ciudadanos exhortan al gobierno a presionar a Hamas para que los rehenes regresen a casa. No podemos dejar que Hamas juegue así con nosotros. Los últimos 3 rehenes regresaron en un estado horrible, como supervivientes del Holocausto. Es inaceptable. En la otra orilla, varios gazatíes que han podido retornar a las ruinas de sus hogares tras más de un año de desplazamiento piden a las partes hacer lo posible para que no vuelva el conflicto armado. Israel debe liberar a los prisioneros y cumplir los acuerdos, y Hamas también debe cumplir los acuerdos por el bien del pueblo. La gente sufre y está enferma, la gente está completamente agotada. El ejército israelí ha llamado a sus reservistas para que se preparen ante una posible reanudación de los combates. Por su parte, los equipos negociadores de Qatar y Egipto han comunicado que se encuentran haciendo todo lo posible para salvar el acuerdo de cese al fuego. En más noticias, un muerto y al menos 2 desaparecidos deja el naufragio de una embarcación con 79 migrantes en las costas de El Hierro, al suroeste de las Islas Canarias, en España. La tragedia tuvo lugar, de acuerdo con Radio Nacional, cuando un navío de la Guardia Costera realizaba labores de rescate en el bote a 12 millas náuticas al sur de la isla. La Cruz Roja atendió a 6 personas heridas y una de ellas fue hospitalizada. El archipiélago canario alcanzó de manera consecutiva en 2024 un segundo año récord de llegadas de indocumentados con 46.843 personas. Es el 73% del flujo migratorio irregular de toda España. En Turquía, las investigaciones y detenciones han aumentado en las últimas semanas en las filas de los detractores al presidente Recep Tayyip Erdoğan. El CHP, el mayor partido de la oposición, ha sido el principal objetivo. En Estambul, una decena de cargos electos y municipales de esta formación fueron detenidos, acusados de vínculos con el terrorismo. A su vez, varios miembros de la prensa también han sido arrestados por supuestos vínculos con organizaciones al margen de la ley. Ampliamos en este informe. Ha gobernado Turquía durante más de 20 años y no tiene intención de entregar el poder. Recep Tayyip Erdoğan se encuentra presionando a la oposición sin pausa, periodistas, abogados, figuras políticas y culturales. En los últimos meses, el Poder Judicial ha perseguido y detenido a adversarios del gobierno a una velocidad vertiginosa. El martes fueron detenidos una decena de miembros del CHP, ganador de las elecciones locales del año pasado y principal partido de la oposición. Es la última de una serie de operaciones dirigidas contra enemigos políticos del presidente.
como el alcalde del distrito de Beşiktaş, en Estambul, detenido el mes pasado junto con 30 de sus ayudantes acusados de terrorismo o corrupción. El alcalde de Estambul, miembro electo del CHP y principal rival de Erdogan con vistas a las elecciones presidenciales de 2028, Erken İmamoğlu, ha sido acusado a 7 años de cárcel y se le ha prohibido ejercer cualquier cargo político. La represión se extiende también a los medios de comunicación. La oposición denuncia que varios periodistas del diario Bir Gün han sido detenidos por investigaciones en contra del gobierno. La guillotina de Estambul ha vuelto a ensañarse con los periodistas para ocultar su comportamiento ilegal. 3 periodistas han sido detenidos por publicar en Bir Gün. Es una vergüenza sin precedentes. La reconocida actriz Melissa Sosen fue detenida la semana pasada acusada de propaganda terrorista. Al mismo tiempo, la alianza formada por el Partido Conservador AKP y el Partido Nacionalista MHP busca reforzarse tras perder las elecciones municipales de 2024. El gobierno mantiene negociaciones con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, clasificado como organización terrorista por Turquía. Su líder, encarcelado desde 1999, podría pedir pronto a sus militantes que depongan las armas. El partido pro-kurdo, el DEM, participa directamente en estos esfuerzos de paz. Apertura hacia los kurdos por un lado, presión sobre el CHP por otro. Este miércoles 12 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados. En el caso de Haití, reina la violencia impuesta por parte de las pandillas. Para mantener su control sobre este país, reclutan a menores por la fuerza a gran escala, aprovechándose de su pobreza o incluso explotando las deficiencias del sistema educativo. Veamos el informe. Deberían estar en la escuela, pero están sembrando el terror en Haití. Los niños son cada vez más reclutados por las pandillas. El 85% de Puerto Príncipe, la capital del país, está controlado por las bandas armadas. Es un caso de inseguridad alarmante. Solo en el último año, el reclutamiento de niños ha aumentado un 70%. Actualmente, hasta la mitad de los miembros de los grupos armados son niños. Un flagelo que las autoridades locales tratan de combatir, a pesar del apoyo de la comunidad internacional. En un país sumido en el caos, el más pobre del continente americano, los niños son objetivos fáciles para las pandillas. Muchos son secuestrados a la fuerza, otros son manipulados, muchos se ven arrastrados por la extrema pobreza. Es un círculo mortal. Los niños son reclutados por grupos que luego alimentan su propio sufrimiento. Y en Haití, ese sufrimiento es inmenso. 1,2 millones de niños viven bajo la amenaza constante de la violencia armada. Asesinatos, secuestros, saqueos, atrocidades de todo tipo marcan la vida cotidiana de los niños soldados. Su reclutamiento también se ve impulsado por el cierre de cientos de escuelas debido a la inseguridad. Los establecimientos que siguen abiertos intentan, como pueden, mantener a los más jóvenes en el buen camino. La educación es la clave para el futuro de Haití. El país necesita apoyo y estabilidad para permitir que todos los niños de Puerto Príncipe, todos los niños de Haití, regresen a las aulas. Los grupos armados lo han entendido bien. No dudan en atacar las escuelas para dejar a los niños solo en el círculo vicioso de la violencia como opción. A 40 días de iniciar la segunda vuelta electoral para decidir quién será el nuevo presidente o presidenta de Ecuador, el debate político se enciende de cara al inicio de la campaña que va a empezar el 24 de marzo. Luisa González y Daniel Noboa se van a enfrentar el 23 de marzo en un debate presidencial. Paralelamente, el movimiento indígena será clave por haber obtenido el 5% de los votos en primera vuelta. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos envió previamente el siguiente informe con estos detalles. El Consejo Nacional Electoral concluyó el conteo de votos en 17 de las 24 provincias de Ecuador. 645 actas aproximadamente restan por contar, un 1,55% según informó el órgano comicial. La normativa electoral le otorga al CNE hasta 10 días para finalizar el escrutinio. Queda un camino largo que incluye presentar reclamos ante el Pleno del Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral con un plazo de hasta 22 de marzo para proclamar resultados definitivos. Hasta ahora con 44,16% de los votos para Daniel Noboa y 43,94% para Luisa González. Pero la confrontación política ya se inició entre ambos aspirantes a la presidencia de cara a la segunda vuelta electoral en este país. Atacándose mutuamente, Noboa denunciando que en las provincias de la costa los electores fueron amenazados y con relación al crimen organizado sin presentar pruebas, y de González exigiendo respeto a los electores y atacando al CNE por no exigir la licencia al mandatario Daniel Noboa. Noboa ya dio a entender que no entregará el poder a Verónica Abad o si tomará licencia o cómo llevará la segunda vuelta electoral.
La mayoría en la Asamblea se ha revertido a favor de la Revolución Ciudadana con 67 asientos y 66 para el partido de gobierno y 9 para el movimiento indígena, que será clave para la Asamblea, que estará muy polarizada para quien resulte presidente o presidenta. En cuanto al 5% de los votos que inclinen en la balanza de cara a la segunda vuelta electoral, Leonidas Issa anunció que iniciarán una fase de reuniones que incluirán un consejo político, una asamblea de sus estructuras indígenas y la convocatoria de las izquierdas para anunciar su respaldo, que garantice apoyos y consensos a su programa de gobierno, que anunciarán a partir del mes de marzo. Fin del informativo. En minutos más noticias aquí en esta pantalla en France 24. Quédense con nosotros.